Vostè parla de covardia del líder del Partit Popular. ¿Por qué? Bueno, yo creo que él está claramente a favor de la guerra. Lo dijo en un comunicado que sacó el día 1 de marzo. Dijo que hay que estar con las democracias liberales, que están librando la guerra, claro, sin matices, y ataca a Sánchez con el argumento estúpido, estúpido, si alguien se lo cree, pues será tan estúpido como el argumento, de que no se puede no estar con un aliado por tener peleas con él y por estar enfadado con él. Es decir, como si todo el tema de Sánchez fuera un tema de enfado con Trump. Además de decir que lo hace por razones políticas, ¿no? Como si Feijóo no actuara por razones políticas, como si Abascal no actuara por razones políticas. Bueno, pero estamos acostumbrados a estas fakes yoadas de nuestro señor Feijóo. Entonces, el tema consiste en que ahora están intentando vender a través de los tertulianos de la derecha, que tienen que ganarse el sueldo y que tienen que comer, que la diferencia entre Abascal y Feijóo es que Feijóo no apoya la guerra. Feijóo apoya a los aliados. Bueno, en fin, es palabrería hueca y lo fundamental, yo creo, es ver lo que está pasando con la guerra. La guerra de Estados Unidos la está perdiendo, Israel la está perdiendo, están creando una dinámica en el mercado internacional del petróleo lamentable. El estrecho de Hormuz no es que esté cerrado, no es cierto que esté cerrado, está abierto, pero está solo abierto para los barcos cisterna iraníes que venden el petróleo, sobre todo a Asia, también a nosotros, pero sobre todo a Asia, a China y a Asia, a la India, en fin. Es decir, el estrecho de Hormuz no está cerrado a la navegación. Insisto de esto porque esto es muy relevante. Quiero decir, que Estados Unidos y los barcos privados no se atrevan a ir por el estrecho de Hormuz por el tema de ser atacados, tiene que ver con un tema técnico. Y es que las compañías de seguros ya no aseguran los barcos que navegan por el estrecho de Hormuz, porque los riesgos son muy grandes. Entonces, las compañías de seguros, que por ejemplo, sí actuaron durante la guerra de 12 días del año pasado, cuando atacaron a Irán, pues las compañías de seguro ahora dicen no. Por lo tanto, Trump tendría una solución, que diga que los estados, y sobre todo los Estados Unidos, asumen la parte económica que les puede permitir a las compañías de seguros volver a asegurar una parte del riesgo, de la prima del riesgo, que significa la situación de guerra en el estrecho de Hormuz. Pero no lo hace, porque no tiene ningún interés Trump en que baje el precio del petróleo. No tiene ningún interés, lo ha dicho, estamos ganando más que nadie con la subida del precio del petróleo. Entonces, lo que le quiero decir es que evidentemente hay que estar muy bien informado, esto es un tema complicado, pero Feijóo no tiene la más pajolera idea. Se ha metido en un apoyo a una guerra donde todos aquellos referentes suyos, como Merz en Alemania, como todos los otros dirigentes políticos europeos, están siguiendo a Pedro Sánchez. Seamos honestos. Digamos, Pedro Sánchez me puede parecer más simpático o menos simpático, puedo estar más de acuerdo con él o no, pero se ha convertido en el personaje de esta guerra, porque todo el mundo va en esa dirección. Dominique de Villepin, el que fue ministro francés de Exteriores y primer ministro de Francia, en la época de Chirac, ha dicho: Pedro Sánchez ha salvado el honor de Europa. Entonces, este señor, el señor Feijóo, va a llevar a su partido a la bancarrota, porque la guerra de Irán y del Golfo Pérsico, que ya no es solo de Irán, nos lleva a la bancarrota mundial, si dura a una recesión mundial. Menos mal, Tony, que nuestra dependencia en España del petróleo ya no es la que era en el año 1979 con la revolución iraní, tampoco la que era en el año 1973 con la crisis que hubo. Tenemos en este momento una preeminencia de energías limpias, o llamadas limpias, que son las energías renovables. Entonces, menos mal, eso nos da un colchón. Y yo diría una cosa: el gobierno de Pedro Sánchez, y que si nos escuchan que lo tomen nota, y el ministro de Economía que tome nota, el señor Carlos Cuerpo, renunció a 60.000 millones de euros de lo que queda de los fondos Next Generation para la pandemia. Renunció a ello. Son créditos muy baratos
porque tienen bajos tipos de interés y sus plazos de amortización son muy convenientes. Yo honestamente le recomendaría al señor Cuerpo y al gobierno, oiga, que le diga a Europa, oiga, voy a utilizar esos 60.000 millones porque me viene bien como reserva. Porque yo no sé lo que va a pasar aquí. No sé, nadie lo sabe. Y por lo tanto me viene bien como reserva. Con esto le digo todo lo que sé. Ernesto y Kaiser. No, una cosa quería decirle. Dígame. Mire, se atribuye, y a empezar con esto, pero empezamos no por Irán, se atribuye a Mark Twain, al gran escritor del siglo XIX de Estados Unidos, una frase famosísima que probablemente nunca dijo, pero que a mí me parece maravillosa. Y se la voy a decir para terminar. Dios creó la guerra para que los americanos aprendan geografía. Se non è vero è ben trovato. Sí, señor. Bueno, yo creo que esto es muy interesante y a nuestros oyentes... a nuestros oyentes en Cataluña les interesará saber las maniobras que tenemos en lo que si nos hablan de una situación así, donde el Supremo desobedece. Han pasado 5 meses de la sentencia del Tribunal Constitucional. 5 meses. El Supremo no ha presentado cuestión prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea y no tiene nada que esperar. Si nos dicen que esto pasa en Francia o en otro país, decimos, bueno, entonces esos son rasgos de Estado fallido. Un tribunal inferior se subleva por razones políticas ante el Tribunal Constitucional del país, ¿no? Escolti, el Tribunal Constitucional el día 8 de octubre, en una sentencia que fue publicada en el BOE el 10 de noviembre del 2025, desestimó la cuestión de inconstitucionalidad y por tanto, una vez que se publica en el Boletín Oficial del Estado, la sentencia del Tribunal Constitucional, en este caso el 10 de noviembre del 2025, se tiene que, en la sentencia donde es ponente Marchena, Manuel Marchena, presidente entonces de la Sala Segunda, del ensueño a un golpe de Estado, a mí que me lo expliquen. Pero eso fue así. Lo que pasa es que en el momento en que se presenta la cuestión de inconstitucionalidad, el 20 de julio del 2024, el Tribunal Supremo, la Sala Penal, ha evolucionado hacia la derecha, de alguna manera, con el pretexto de la amnistía. Y entonces se suelta el pelo y hace una cuestión de inconstitucionalidad política. Pero, hombre, si pierdes la batalla, como la han perdido, en el Tribunal Constitucional, si el Tribunal Constitucional desestima su cuestión de inconstitucionalidad, hombre, tienen que acatar y aplicarle, digamos, a la persona que han, utilizado su recurso de casación para aplicarle la ley de amnistía y decir, mire, usted ya no tiene nada que ya está exonerado, la ley le corresponde aplicarla, el Tribunal Constitucional ha desestimado nuestra petición y, todo, y, digamos, el juez dicta la norma y el señor Abdesabur Al-Yubi, que es uno de los 2 condenados por la audiencia de Girona, ya no tiene ninguna cuenta con la justicia. Pero esto no lo hacen. Entonces yo digo, ¿qué tipo de Estado judicial español tenemos en este país? Un Estado donde el Tribunal Supremo fija una posición, la eleva al Tribunal Constitucional, el Tribunal Constitucional no le da la razón y ellos no la aplican. Me parece un escándalo. Ayer mismo expliqué yo, también en el periódico, en una serie de 3 artículos que estoy escribiendo, mañana vendrá el tercero, que también es importante, que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha dado prioridad a una sentencia que está pendiente, que interesa mucho a España, que son los funcionarios interinos, que están con contratos temporales. Si es obligatorio o no es obligatorio, si hay que transformar esos contratos temporales en contratos estables, es decir, no a tiempo parcial, pues evidentemente es una sentencia importante. Entonces, los plazos que tiene el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, el Tribunal de Luxemburgo, normalmente es después que el abogado general designado para el tema fija posición,
calculas unos 6 meses. Entre 6 y 7 meses sale la sentencia. Entonces, la sentencia el abogado general se pronunció sobre el tema de los funcionarios interinos en el mes de octubre, y esta sentencia está fijada para el 14 de abril, ¿no? La de funcionarios interinos. Sí. Y la de el abogado general, Dean Spielman, pues fijó posición el 13 de noviembre, por lo tanto lo que tenemos es que la sentencia de las cuestiones prejudiciales de la amnistía saldrán probablemente a mediados de mes de mayo. Entonces el problema que tenemos, Tony, es que aparte de que tenemos un Tribunal Supremo que hace lo que le sale del gorro, lo que le parece, se pasa la ley por el arco de triunfo, ya se pasó la ley al interpretar la amnistía y no aplicar la malversación, se colocó por encima de la ley. Ahora resulta que cuando pierde la batalla no reconoce al Tribunal Constitucional. Es gravísimo. Entonces lo que tenemos es que el Tribunal Constitucional una vez que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea fije más o menos las líneas que ya ha marcado el abogado general, Dean Spielman, donde dice que no hay una afectación de los intereses financieros de la Unión Europea, donde evidentemente se engarza el tema de la malversación, es decir, el argumento de Marchena, de Arena y compañía de que no se puede aplicar, no es amnistiable la malversación, y por eso tenemos 7 recursos de amparo en el Tribunal Constitucional, entre ellos y el último es el de Carles Puigdemont. Tenemos una situación donde cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea en el mes de mayo falle, te queda una contrarreloj. Ya lo habíamos hablado porque yo adelanté la noticia de que iba a ser en marzo o abril. Sí, señor. Ahora he precisado y es en mayo. Entonces, tienes 7 recursos ahí, hay ponentes que son de derecha y por lo tanto tienes que ir al Pleno a votar. Harán una sentencia que la mayoría progresista va a rechazar porque será contraria al amparo. Y tienes que cambiar de ponente, tienes que hacer una nueva ponencia, tienes que ir nuevamente al Pleno y tienes que volver a votar. En otros términos, tiene toda la pinta que si esto no sale realmente en mayo, nos vamos a septiembre, nos vamos al otoño. Claro, aquí digui, perdone. Entonces, claro, pero esto porque son los plazos, ¿no? Es decir, hay una serie de recursos, son 7 recursos, está Oriol Junqueras, está Romeva, está Dolors Bassa, está Violet Turull, está Toni Comín, está Lluís Puig y está Puigdemont, y claro, eso tiene un ritmo, pero claro, no puedes hacerlo en 2 días. Por lo tanto, tenemos un serio riesgo de que antes del verano no se pueda resolver. Digo riesgo, todavía no sé, porque la sentencia del TJUE es lo fundamental. Y luego hay que ver lo que dice la sentencia del TJUE. Y además hay otra. Porque en el Supremo me han dicho a mí, y lo pongo en el artículo, en la información de hoy, que el Tribunal Constitucional está esperando, en relación a este tema de los desórdenes públicos, para aplicar la amnistía, a la resolución, a la sentencia del TJUE. Entonces yo digo, ¿pero cómo la sentencia del TJUE? Si vosotros no planteaste cuestiones prejudiciales, si los que plantean las cuestiones prejudiciales son la Audiencia Nacional y el Tribunal de Cuentas, vosotros no planteáis ninguna cuestión prejudicial, amenazasteis con hacerlo, pero no lo hicisteis. Entonces, ¿qué es esto de que estáis esperando a lo que diga la cuestión prejudicial? Es un argumento falaz, es decir, la sentencia del Tribunal Constitucional se tiene que respetar. Entonces, este es el problema. Pero hay otro tema, y que hay más, y es que Marchena había amenazado ya en un auto, en 2024, que si el Tribunal Constitucional concedía la amnistía por el tema de la malversación, ellos iban a presentar una cuestión de prejudicial ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En otros términos, nos importa un bledo lo que diga el Tribunal Constitucional. És el que a banda del Tribunal Constitucional, és una altra pregunta que li anava a fer. És a dir, quan tinguem després d'esperar tant, com vostè deia, al final, el mes de maig, o fins i tot ens en podem anar després de l'estiu, la sentència del Tribunal de Justícia de la Unió Europea, clar, qui diu qui obligarà el Tribunal Suprem a executar aquesta amnistia? Claro, entonces, pero aparte claro, entonces digo, si ellos presentan una cuestión prejudicial, después que el Tribunal Constitucional diga que sí al recurso de amparo, porque el Tribunal Constitucional tiene clara posición, van a considerar que el recurso de amparo
es válido y que le tienen que aplicar la amnistía, ya lo han dicho, por activa y por pasiva. Pero si ellos están esperando, ahora que está Martínez Arrieta como presidente de la Sala Segunda y que secundó a Marchena en todo, si están esperando que salga la sentencia del TJUE y la sentencia del Tribunal Constitucional y luego van a plantear una cuestión prejudicial, quiere decirse que les da igual todo. És el que li anava a dir. Igual todo. Bien, eso es uno. Pero además, que van a tratar de alargar todo lo que puedan los trámites a los efectos de no cumplir. Entonces usted dice, bueno, pero entonces Puigdemont no puede volver. No, porque yo le pregunté a Marchena esto, se lo presenté en su día y lo tengo por escrito. Él me dijo, un juez que se atreva, que eleve una cuestión prejudicial con una amnistía ya aprobada, no puede no levantar, o mejor, mantener la orden de prisión. En otros términos, que aunque tenga que levantar la orden de prisión, que pesa sobre Puigdemont, Sí. sin embargo, lo que quieren es que incluso con Puigdemont en España, sigan pleiteando en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. ¿Quién te dice que no quieran llegar a las próximas elecciones? ¿Por qué? Porque el PP tiene la esperanza, si consigue los 3/5, que me parece imposible, en el Congreso de los diputados en las elecciones cuando se celebren, de cambiar la mayoría del Constitucional. Me sigue? Sí, sí, tant i tant. I d'aquesta manera no... ara mateix està en suspès l'aplicació d'aquesta amnistia i si es canvia el que és la composició del Tribunal Constitucional ja torna tota la normalitat del que seria l'ombra del Partit Popular i l'ombra de l'extrema dreta. ¿Es así? No sé lo que quieren, pero que es evidente que sí. Porque si Marchena te dice, no podemos mantener la orden de prisión. Si planteamos una cuestión prejudicial, eso quiere decir que el juez tiene dudas, ¿no? Es un razonamiento impecable. El juez tiene dudas, no puede mantener una orden de prisión. ¿Cómo va a mantener la orden de prisión Llarena si tiene dudas? ¿Y dónde están las dudas? Las dudas están en la cuestión prejudicial que le va a presentar al Tribunal de Justicia de la Unión Europea. Entonces no puede mantener. Levanta la orden de vuelve Puigdemont, se va a Girona, normaliza su vida y aquí sigue discutiendo el Tribunal Supremo esperando a darle la amnistía, cuando el Tribunal de Justicia de la Unión Europea se pronuncie sobre su prejudicial. Todo esto no es una construcción imaginativa. Todo esto es porque el auto del año 2024 de Marchena, dice que si el Tribunal Constitucional, porque ahí el debate debatían el voto particular de Ana Ferrer. Y Ana Ferrer les decía, hombre, yo creo que lo lógico sería que si tenéis dudas, en lugar de oponeros a la amnistía, la malversación, presentáis una cuestión prejudicial. Planteamiento sensato, ¿no? Tengo dudas, elevo una cuestión prejudicial. Pero ellos dijeron no elevamos cuestión prejudicial. Lo que hacemos es, si el Tribunal Constitucional dice que la malversación entra dentro de la amnistía y debe aplicarse a la amnistía, nosotros presentamos una cuestión prejudicial en el Tribunal de Justicia de la Unión Europea. En otro término, a calendas grecas.